Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el sociólogo Daniel Pontón. Él es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, experto, investigador en materia de seguridad. Sociólogo Pontón, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Un gusto saludar. Una felicitación a todos los cuencanos por sus fiestas. Bueno, yo también estoy ahorita en Bahía de Caracas, que también estábamos en fiestas el día de ayer. Muchísimas gracias, sociólogo. Y bueno, quisiéramos iniciar con las lecturas que tiene usted de estas medidas que ha tomado el gobierno nacional para enfrentar lo que está viviendo el país, especialmente en Guayas y Esmeraldas, un nuevo estado de excepción que ha sido definitivamente cuestionado. Hemos vivido y hemos enfrentado varios estados de excepción que definitivamente no han dado los resultados que los ecuatorianos, las ecuatorianas esperaban. Esta convocatoria al COSEPE y sobre todo el traslado de las personas privadas de la libertad. Más de 1,000 reos han sido trasladados de la penitenciaría del Litoral. Dos de ellos, dos cabecillas, se encontrarían en este momento en La Roca y al parecer esto fue lo que desató esta ola de terror de prácticamente 3 días. ¿Cuáles son sus comentarios? A ver, hemos vivido 2 semanas extremadamente graves en materia de seguridad, ¿no? Porque parecería que ya nos olvidamos lo que pasó la semana anterior en Esmeraldas. Uh-huh. Gente disparando por las calles, aterrorizando, cadáveres colgados en las calles. Semana, pues, de horror, ¿no? O sea, atentados terroristas simultáneos en varias ciudades del país, policías asesinados, eh, disturbios carcelarios, ¿no? O sea, hay una situación extremadamente compleja. A ver, yo creo que el gobierno ha hecho bien en dar golpes de efecto con contundencia, que es lo que se le ha pedido realmente, porque yo no hago comidas tintas. En seguridad uno tiene que actuar con la contundencia que se dé cuando se necesita, cuando las circunstancias lo requieren y también se lo permiten, ¿no? En este caso, un Estado que tiene la capacidad de, a través de la ley, hacer uso progresivo de la fuerza en situaciones extremadamente anómalas. Me parece que el tema de la penitenciaría, yo considero también que es el eje del problema nacional de inseguridad. Obviamente no se agota ahí, por supuesto, pero es un buen elemento que se ha intervenido en la penitenciaría. Pero bueno, se ha intervenido un pabellón, se ha desalojado un pabellón donde está una banda que es rival de otras que están ahí albergando. Y se ha trasladado casi 1,000 personas, que no es un número menor, a otros centros penitenciarios que primero habría que preguntarse si cumplen las condiciones de seguridad para albergar ese número de gente, ¿no? El Rodeo de Guayaquil, yo la conozco, una cárcel mediana. En su tiempo también se fugaron mucha gente de ahí. Bueno, esos son temas que habría que corregir. De pronto, espero que hayan tenido la precaución de adecuar esas instalaciones a las circunstancias. Pero bueno, en las cárceles de Guayaquil existen 12 pabellones, donde ese arsenal que mostraron ayer está repartido en casi toda la penitenciaría. O sea, no nos rasguemos las vestiduras. O sea, mostrar esas imágenes con contundencia de un arsenal que prácticamente es de una guerra, ¿ya?, es extremadamente grave. Lo muestran como resultado algo que el Estado ha permitido. O sea, está bien que se actúe, está bien que se reúne el COSEPE, yo aplaudo esa iniciativa, está bien que se haga uso de esa estructura donde se tiene que sentar a los principales poderes del Estado, más allá de las animadversiones que se tengan entre instancias del Estado, se deben juntar, porque son los responsables elegidos democráticamente por un pueblo para hacer frente a los designios de un país. Pero vamos, o sea, estamos ya 1 año y medio. Este año, el número de muertos que vamos a contabilizar es espantoso, Uh-huh. ¿no? A lo que va el año ya son más o menos 3,600, 3,700 muertos y súmenle. ¿Sí? Ahora, sociólogo Entonces, Pontón, sí, continúe, por favor. yo sí, yo aplaudo, pero, perdón, sí, me decía. No, continúe, continúe. Yo aplaudo esta iniciativa, pero me genera muchas expectativas. Ahora, el señor Diego Ordóñez habla de un plan, perfecto, un plan estructurado, explicándole. ¿Por qué no lo socializa? Y estamos hablando del COSEPE, entiendo, el COSEPE se maneja información reservada, no tiene que ser socializada, estoy de acuerdo. Pero ¿qué tipo de información? ¿Un plan? Un plan por principio debe ser socializado.
por principio conceptual. Si usted tiene un plan que se lo guarda, no es un plan. Eso es información reservada, estratégica. Pero un plan tiene que ser socializado con una serie de instancias, incluido la ciudadanía, Bueno, y para que quizás reciba en este insumos plan también. deberían estar involucrados los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los municipios, las juntas parroquiales, las prefecturas, a quienes también se les reclama el tema de la seguridad. Es decir, hemos hablado en múltiples ocasiones que esta problemática es una responsabilidad de todos y no podrían estar de ninguna manera excluidos. Exactamente, la ciudadanía en general. Medios de comunicación, para decir si está mal, está bien, o la gente aplauda. Siempre va a haber críticos, pero en todo caso ahí hay un proceso de retroalimentación. Pero al final de cuentas, un plan sin el contenido de apoyo, el involucramiento de los actores no existe. En seguridad se tiene que actuar. La nueva lógica de la doctrina de la seguridad, no tanto seguridad nacional, porque eso estamos hablando de otro tema, seguridad interna, seguridad ciudadana, es justamente ese tema, ¿no? El involucramiento, la participación de la ciudadanía. Sociólogo No Pontón, quiere otro decir de que la los gente se arme. temas, sociólogo Pontón, otro de los temas que no ha dejado de preocupar es quiénes están liderando estos procesos. Recordamos que a propósito del caso de María Belén Bernal se pidió en su momento la renuncia de quienes estaban conduciendo, dirigiendo la Policía Nacional, algo que definitivamente no ha ocurrido, estos cambios no se dieron, con el ascenso del capitán Zapata todo esto quedó desestimado, tenemos al secretario Ordóñez, pero la pregunta que los ecuatorianos, las ecuatorianas nos hacemos de alguna manera es cuán capacitados y cuánto conocen de esta problemática, de la situación de las cárceles, que de acuerdo a varios expertos se requiere de criminólogos que puedan estar ahí para poder enfrentar esta situación y en general la problemática de la inseguridad. Pues yo, en general, Salinas y su comando policial tengo el mejor de los conceptos. ¿Ah? Yo los conozco, son muy buenos policías. Era una pena lo que pasó con el tema de la señora Bernal. Lastimosamente, ahí, más allá de las responsabilidades políticas que al final hubo por la renuncia del ministro Carrillo, eh, yo creo que se reveló una serie de falencias institucionales, pero que deben ser corregidas, por supuesto. Pero obviamente creo que se llegó al extremo de pedir la renuncia de toda una cúpula policial, era un despropósito enorme del presidente. Que, ojo, corrigió más. Le costó porque obviamente se contradijo en su palabra, pero en todo caso, pero prefiero eso a, que a ir a extremos. Yo pensé que el comandante Salinas iba a renunciar por un tema de golpe de efecto, sobre todo en la cabeza, pero pedirle toda la salida a un grupo de generales era un despropósito. Yo no dudaré en la capacidad que tenga el general Salinas, pero obviamente su visión es acotada al mundo policial y es el comandante de un cuerpo de seguridad muy importante, pero aquí se requiere cabezas a nivel ya político que decidan, obviamente con la retroalimentación de una serie de expertos, entre eso la inteligencia, ¿no? Hay un gran debate en este país sobre si que existe una inteligencia, si la inteligencia se ha desmantelado, es debilitada, porque todo el mundo le echa la culpa a la inteligencia. Ojo, no, que no tenemos inteligencia. Yo personalmente es muy difícil evaluar si existe una inteligencia, porque por general se maneja en un mundo clandestino, reservado, eh, pero también el problema es de toma de decisiones y quién toma las decisiones, porque la inteligencia no puede copar todos los espacios de la acción de la política pública. La inteligencia llega con un insumo, da una recomendación, advierte, y el tomador de decisión puede guardarse ese informe o puede tomarlo en cuenta para tomar decisiones. Al parecer, en este país, y según lo que yo he visto, muchas veces los informes de inteligencia sirven para cualquier cosa menos para tomar decisiones. Entonces, ahí en ese nivel, ¿qué se puede hacer? Yo creo que el círculo de generación de la política pública, yo creo mucho en el concepto de política pública, está roto, porque a veces se toman decisiones, a veces muy pegados a los golpes de efecto, al marketing político, a lo que dicen las redes sociales, a generar sensibilidades de la ciudadanía, por ejemplo, a dar golpes de efecto. Pues la idea que está perfecto, pero que me digan cómo eso va a contribuir a mejorar la situación
catastrófica en la materia de seguridad que se tiene en este momento. Y quizás, sociólogo Pontón, toda esta situación se agrava con estas declaraciones que hizo la noche de ayer el presidente de la República, en la que asevera que hay un vínculo de la política con el narcotráfico. Estos videos que se viralizaron el 1 de noviembre de personas privadas de la libertad denunciando la venta de pabellones, el involucramiento de quienes estarían al frente del SNAI y otras entidades, por millones de dólares estarían negociando o se habrían negociado estos pabellones, según denunciaron ellos, temas que deberían investigarse. Quizás la toma del narcotráfico de los gobiernos autónomos descentralizados, estamos próximos a un proceso electoral, son temas sobre los cuales hay que investigar y no hay que perderlos de vista. Sí, desde luego, o sea, la penitenciaría que entra a ese arsenal es que hay un nivel de corrupción aberrante, ¿no? Y no solo corrupción, sino también un nivel de cooptación de crimen, porque tal vez esa gente toma decisiones porque si no lo hace así, su vida corre peligro. O sea, el problema no es menor, ¿eh? Es muy complejo. Y obviamente pasa cosas increíbles, pero que eso solo lo permite un Estado que está contemplado y al final tiene una responsabilidad, que es el presidente de la República, quien está montado sobre este potro, que la cual no es muy funcional. Bueno, el tema político obviamente es un tema sensible, ¿no? El presidente, la gran parte del problema es que tenemos una guerra encarnizada política entre el correísmo y anticorreísmo, que yo creo que es terriblemente, es muy nocivo para el país. Yo creo que es gran parte de la responsabilidad de la situación actual. No por las capacidades del gobierno anterior y esta, sino porque realmente está mirando para otros lados, está mirando por sus propios intereses, está mirando para su propia... Y el gobierno ha caído en esa trampa, ¿no? Las justificaciones que ha hecho sobre el tema de la cuestión criminal en este país, sobre el tema de inseguridad, muchas veces están atravesadas por eso y se quedan en ello, ¿no? Y no hay visos de solución. Eso es lo que a mí me preocupa muchísimo. A veces ver los discursos, los diagnósticos que hacen, que desde mi punto de vista están totalmente fuera de foco, ¿no? Trastocados. Y cuando usted tiene un mal diagnóstico, tiene una mala política, ¿no? Un mal resultado. Y si yo soy extremadamente política pública, uno como analista, tiene que ver resultados. No se trata de decir, este gobierno me cae bien, me cae mal. No es serio, no es ético. Pero los resultados son catastróficos. Usted no puede tener en un país una tasa de homicidios de casi 23, 24, como va a tener este año, que nadie habla de ello en el gobierno, pero que es histórico. Nunca ha habido un parangón en la historia. Y tiene una cantidad de atentados, por ejemplo, lo que pasa en las cárceles, es vergonzoso. Y lo ponen como un logro, ojo. O sea, la policía tiene esa capacidad de dar cuenta como un logro algo que es un problema, una negligencia de las mismas autoridades. Permitir eso. Y por mucho tiempo, porque no están recién instalados. Estamos hablando de 1 año y medio después. Y hemos pasado varias masacres. Pero que existe un arsenal prácticamente de una guerra civil es terrible. Ahora, entonces, sociólogo Pontón, la pregunta es ¿qué hacer? El gobierno se ha pronunciado incluso a nivel internacional solicitando el apoyo de la comunidad internacional de los países de la región. Supimos que la policía se había puesto en contacto con la policía colombiana y que un grupo de expertos podrían llegar a nuestro país, policías colombianos expertos, precisamente a brindar apoyo. ¿Es necesario, es urgente este apoyo internacional y en qué medida esto podría realmente cristalizarse? Sí, o sea, puede buscar expertos, se puede ir a Marte a conseguir expertos. Perfecto, nadie le dice. Yo conozco a la policía colombiana, tiene muy buenos elementos, tiene capacidad de transmitir, asesora, no solamente le cobra a muchos países de la región. Hay unas buenas relaciones, perfecto. Pero la solución es nuestra, ¿no? O sea, los expertos le van a decir exactamente, tal vez con mucho más detalle, con mucho mayor expertise y mucho más conocimiento, cosas que se le ha venido diciendo, ¿no? Si usted quiere parar la violencia en las cárceles, ¿eh? Tiene que hacer 2 cosas. Primero, saber reaccionar oportunamente cuando existe una nueva masacre. O hay alertas de una masacre, las hay, esas alertas, ¿no? Gestión de crisis se llama eso. Porque si usted le quita el poder de la violencia, de ejercer la violencia en las bandas criminales, le está dando un golpe certero. No es el narcotráfico en sí, sí está bien que lo golpea, pero hay capacidad de generar ese poder que han adquirido a través de la violencia. Segundo, y quitarle las armas. Pero
sacar las armas de una manera estratégica e inteligente. Por eso se trata de desarmar a unos y armar a otros, porque si no mañana se escribían. ¿Sí? Hay que tener una estrategia frente a eso. Tercero, comunicaciones. No puede ser pues que sea una central de operaciones de crimen organizado en las cárceles, ¿no? Y que sea tan sincronizada con el mundo exterior, la acción de la criminalidad. Cuesta, eso sí, cuesta, pero hay que ser una estrategia. Cuarto, no hay infraestructura, ¿ya? Y obviamente cuestiones de largo plazo, que ya todos lo sabemos. Pero yo no he visto eso. Aquí lo que se terminó es un pabellón, que es de una banda criminal, que es rival de la que todos sabemos, que ahorita está gobernando las cárceles. Entonces, criticaron en su momento, sí, que el pacto mafioso. Pero ahorita está ahí todas las pruebas, todas las señales de que hay un nuevo acuerdo. Que lastimosamente así se maneja este tema de seguridad, pero en todo caso no puedo yo afirmar esa situación porque Ahora, no tengo certezas, pero este recrudecimiento de un estado de terror, que es lo que hemos vivido en los últimos días, le lleva a la ciudadanía y a algunos sectores políticos e incluso autoridades a pensar en retomar lo que fue la política del gobierno del expresidente ya fallecido León Febres Cordero, en la que la violación a los derechos humanos fue profunda, crítica, de terror también, pero se enfrentó de alguna manera a los grupos organizados, estos escuadrones volantes que circulaban en su momento en la ciudad de Guayaquil. Se habla de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, a apoyar a la Policía Nacional en los temas de seguridad. Se habla de la posibilidad de que los ciudadanos, las ciudadanas nos armemos también para enfrentar de manera personal y particular esta inseguridad. Es decir, se empieza a hablar de la pena de muerte, se retoma este debate de la pena de muerte y temas de esta naturaleza debería preocuparnos. bueno, justamente se requiere un Estado para que justamente frente a estas ideas torpes, fuera de contexto y llenas de populismo, de ciertos actores que empiezan a hablar cualquier cosa, ¿no? Armar a la gente en este contexto, Guayaquil, por Dios, ¿qué se le puede ocurrir? Terminaría siendo una matanza. ¿Ya? Por supuesto. Hablar de exterminio, o sea, básicamente darle a la policía poderes omnímodos para poder ejercer la violencia en las calles, eso es una fuerza extralegal, por tanto la policía se constituye una fuerza criminal más, ¿sí? Porque una policía que actúa por fuera del margen de la ley no es una policía, es un cuerpo paramilitar, un grupo armado, financiado por el Estado, más terrible, un Estado criminal. El Estado no puede darse ese lujo, porque el Estado tiene una cosa que se llama ley, pero apoyo a la ley es lo que le da legalidad, legitimidad. Son principios básicos, muy básicos. Pero bueno, esperemos que haya un Estado. Yo creo que eso, yo siempre tengo la certeza de que tanto Fuerzas Armadas, Policía tienen muy claros sus principios y no van a permitir esas estupideces, ¿no? Pena de muerte, ¿de cómo? Eso ya está consagrado, pregunta de los constitucionalistas. Yo he leído algunas cosas sobre eso. Elevar número de penas, estaría de acuerdo porque hay delitos que no pueden permitirse. En Colombia, por ejemplo, secuestrar a alguien le dan 60 años. Aquí creo, a lo mucho le darán 10 años. Pero el secuestro, la extorsión, todo ese tipo de cosas son delitos que empiezan a emerger y son parte de la dinámica del crimen organizado, necesitan ser sancionados con mayor dureza. Pero ojo, elevar penas no es elevarlas por superficial, es simplemente ser más selectivo con la gente que comete ese tipo de delitos. Hay que especializar unidades de policía, judiciales, para justamente sancionar a esa gente. Los criminales, de hablar, o sea, sicario contumaz que dispare y mate gente a rodales, no puede estar libre esa persona, ¿no? Pero en fin, hay muchas cosas que deben ser tomadas y que el Estado necesita asumirlas como tal. El Estado, nadie le está pidiendo al Estado que actúe por fuera de la ley, ¿no? Pero sí con contundencia, porque la ley lo permite. Por Pero tanto, además lo que hizo ayer el gobierno no se está pensando, sociólogo Pentón, en políticas sociales. La profundización de la pobreza es una de las causas también de lo que estamos verdad, viviendo, no la falta de empleo, y tampoco se habla de una política real de rehabilitación social. Es verdad, no he hablado de eso, pero creo que es un tema importante. Ayer estaba justamente haciendo un tweet donde justamente estaba leyendo el informe mundial de homicidios del 2019. Y en las recomendaciones el resumen ejecutivo de las Naciones Unidas que hablaban sobre el tema de los homicidios, ¿no? La reducción de los homicidios. Decían, bueno, aquel que pretenda creer que por pactos mafiosos se va a reducir el homicidio, eso siempre va a ser una estrategia de corto plazo, porque mañana ya hemos visto aquí se levantan nuevos grupos y empieza otra vez una guerra. Dice, la única forma de sostener a largo plazo es invertir en trabajar en impunidad,
en una gobernanza y políticas sociales, sobre todo educación. Eso es un tema interesante. ¿Por qué? Porque sí, o sea, yo personalmente creo que gran parte del problema que se está suscitando aquí en este país es que hay una violencia reprimida, ¿no? Esto para los psicoanalistas o para los expertos en análisis psicosocial. Hay una violencia reprimida en el país que explotó a punto de varios factores dinamizadores de esa violencia. Pero que tenemos eso, ¿no? Nosotros pasamos de una tasa de 5.7 homicidios por clase de militantes en menos de 5 años a casi 24. Entonces, ¿por qué? O sea, al final, ¿qué está pasando? Y claro, hay una serie de factores sociales que en su momento no se han sabido corregir, no ha sido especie de... en seguridad opera mucho el concepto de los reguladores sociales, informales. ¿Qué es el regulador social informal? Por eso es importante hablar de seguridad ciudadana a los gobiernos locales. Justamente lo que es cultura, el respeto a la ley, la autorregulación, los buenos comportamientos ciudadanos, que al final de cuentas evitan que un evento delictivo o conflictivo se escale y se perpetre, ¿no? Ciudadanos respetuosos de la ley, obviamente, lo que se requiere, porque necesita tener un policía por cada 100.000 habitantes, por cada habitante, se necesita que los ciudadanos empiezan a ejercer su rol como tal. Y esos tipos de reguladores sociales están articulados a la comunidad, a las familias, a los grupos sociales, a la educación, que es lo que no hemos sabido activar, ¿no? Sobre todo en ciertos lugares, que yo le digo que actualmente le dicen son santuarios del crimen, son sitios, yo le digo son ecosistemas delictivos, porque si usted junta factores como por ejemplo la pobreza, la exclusión, ¿no? Falta de atención de gobiernos locales, la ausencia de un control adecuado del Estado por parte de la policía, porque la policía también ha sido limitada en sus capacidades enormemente, la justicia que no opera adecuadamente, culturas que se empiezan a emerger como culturas ciudadanas que empiezan a ser culturas criminales que mutan, el narcotráfico. Esos factores son los que realmente explican que ciertos sectores del país la violencia haya crecido de una manera tan desorbitada y lastimosamente eso no solo se queda ahí, sino que eso se empieza a propagar a todo el resto del país porque hay una serie de efectos de viralización del problema del morbo de la violencia, ¿no? Que empieza a ser banalizada. Bien, el tiempo no nos da para más, sociólogo. Queremos agradecerle su participación en esta mañana. Muchas gracias. Un saludo. Ha sido el sociólogo Daniel Pontón, catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Son las 8 de la